Gracias por continuar con nosotros y recuerda que es viernes políticamente incorrecto. Víctor Hugo, alias Paquito, invitado especial. Víctor Hugo, A esta muchas hora. gracias. Al Muchas gracias contrario. por estar con nosotros. Traes tema interesante y algo que está pues siendo tema nacional, porque sí habíamos tenido conocimiento pues del asesinato de alcaldes, regidores, exalcaldes, excandidatos. Pero ahora nos traes un tema, un análisis referente a este tema. ¿Cómo nos fue? Claro, ¿Qué tanto? ha sido una semana complicada. Creo que hay que tomarlo con seriedad. El desafortunado asesinato de Carlos Manso, pues se ha usado como un elemento de golpeteo, de crítica, y creo que es importante ponernos en el papel de un padre o una madre, o una esposa, o unos hermanos, o unos hijitos, o un amigo, o otro amigo que perdieron a alguien. Me parece que es fundamental abordarlo de esta manera, porque se ha hablado de manera intensa desde el sábado que ocurrió este desafortunado episodio y ha sido doloroso. Ha sido doloroso, un joven muy entusiasta con el movimiento al sombrero, echado para adelante, con las ganas de que las cosas cambiaran, poniendo todo de su parte desde que fue diputado, ya después como alcalde, y fue la constante en su administración. Sin embargo, el sábado perdió la vida, pues a mano de un chamaquito que impunemente le disparó 7 veces y le arrancó la vida. Y es un tema complejo porque viene entonces la reflexión. ¿Qué pasa si alguien que tiene una escolta con muchísimos elementos está sujeto a poder ser abatido de esta manera? Pues ¿qué nos espera a los ciudadanos de pie, a las personas normales, que desafortunadamente, pues todos los días son víctimas de este mismo mal? Y no es una novedad, es algo que ha venido ocurriendo de forma recurrente. Especialmente en el caso de Michoacán, que fue donde ocurrió esto en Uruapan, pues hay una historia larga de este tipo de acontecimientos. Recordemos que en 2008 la Secretaría de Seguridad Pública, entonces Minerva Bautista, fue víctima de una emboscada de la que salió con vida, pero su camioneta quedó totalmente destrozada, el blindaje la salvó y bueno, pues fue una advertencia, ¿no? Eh, Ahí mismo en Michoacán en 2004 hay que hacer memoria y acordarnos que el penal de Apatzingán fue asaltado por una célula criminal. A ver si escucha usted bien. Asaltado. 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 Claro, y Sí. liberaron a varios reos, ¿no? Esto fue en 2004. Y también es importante recordar que el 15 de septiembre de 2008 ocurrió un episodio donde el crimen organizado atentó contra la sociedad. En la celebración del grito en Morelia, aventaron granadas. Granadas, exactamente. Justo te iba a recordar ese tema, que eran granadas en un espacio público, Claro, al igual que el del alcalde Manso, fue en un espacio público. así es. Y como bien lo señalas y hace la anotación, él tenía asignados 14 elementos de la Guardia Nacional para evitar que sucediera eso. No se evitó. Ahora imagínate a uno como ciudadano, y bien lo apuntas también, y yo coincido, no como ciudadano, ¿qué le espera en un espacio público? Claro. Y ahorita te dejo continuar porque yo tengo una anotación más que quiero hacer énfasis porque la gente olvida muy fácil. Así es. Pero continúa, Paquito. Apenas hace 2 o 3 semanas estábamos con el tema del abogado Cohen, que fue asesinado en la ciudad judicial, un abogado de mucho prestigio, Sí. que de igual forma fue abatido y falleció, ¿no? Y trae escolta. Y con escolta también. Entonces, bueno, pues son una serie de episodios que han antecedido todo, toda esta problemática, toda esta descomposición social, y es importante señalarla, porque como bien lo dices, a veces volvemos al punto, lo que tanto hemos platicado aquí, se quejan mucho de que hagamos referencia a la historia o al pasado reciente, Sí. pero es necesario y es indispensable para poder dar una perspectiva de lo que está sucediendo. Y si bien es cierto, esto es consecuencia de ese pasado, pues también queremos respuestas, también queremos soluciones, también queremos que esto mejore, porque, pues si bien es cierto, el país pues ha estado ardiendo durante décadas y pues la intención de este cambio político que hemos vivido,
pues también va encaminado a mejorar la seguridad. No nada más es combatir la corrupción, no nada más es combatir la impunidad, pues es indispensable combatir la inseguridad y el crimen organizado, que bueno, pues es un largo proceso. Michoacán, recordemos igual, en diciembre de 2011 comenzó el Michoacanazo, la guerra contra el crimen, se tuvo nada más. Ahí quisiera hacer yo Adelante. ¿Recuerdas quién gobernaba Michoacán cuando solicitó apoyo a las autoridades federales? Lo gobernaba Leonel Godoy. Leonel Godoy. Que tuvo una gubernatura muy corta. Él solicita el apoyo de las autoridades federales cuando está de presidente Felipe Calderón. Yo se lo estoy recordando, porque se les olvida muy fácil. Somos de memoria muy corta y se nos olvida muy fácil. Y él pide la intervención del gobierno federal. Y es cuando Felipe Calderón implementa de manera frontal el combate al narcotráfico. Quien lo pide y solicita el apoyo es Leonel Godoy, claro, el gobernador de Morelia. No como lo quieren hacer ver. Es que eso a mí me... Si no supiera yo bien el tema, no hablaría. Pero lo conozco y más temas de seguridad. Porque lo quieren tergiversar diciendo que es un expresidente el que provoca esto y lo declaran diciendo que quien tiene la culpa por haber confrontado frontalmente al narcotráfico es un expresidente. Si tú aplicas una mala estrategia en temas de seguridad, esto va a ocurrir una y otra y otra y otra vez. Porque no estás buscando la solución, estás dando aspirinas, un mejoralito, cuando es el combate. Bueno, así yo lo veo, mi poca experiencia, no, hombre, pues adelante. Tengo en temas de seguridad, es un combate frontal. Ya no, sí tiene derechos, pero ¿cómo vas a tener derechos cuando estás matando inocentes, víctimas indirectas, quedan afectaciones en la familia y le quieres proteger sus derechos? ¿Cuáles derechos? O sea, ¿derecho a qué? A que ellos sí pueden atentar contra el mexicano, contra el país, contra las instituciones, y tú quieres defenderle sus derechos. ¿Cuáles derechos? Ahí yo no coincido con esa política, y toda la bola que está alrededor de la presidenta de México o no saben del tema y están más enfocados en hacer carreras políticas y permanecer en el poder que enfocarse en sus funciones. Porque esa política, en mi opinión, está mal aplicada. Porque ahora ya buscas defender los derechos de los narcotraficantes. Perdón, ¿en qué mundo estamos? Sí, me vas a decir, estamos en México. Habrá quien coincida, habrá quien no coincida, pero ¿cómo vas a defender los derechos de un narcotraficante? Sí, es un ser humano, sí me puedes aquí argumentar y salir a defender, Paquito, pero un sujeto que liderea una banda criminal, busca, recluta a los jóvenes de 15, 16, 17 años y los atrae para que ejecuten lo que él tiene planeado y los utilice, ¿qué derechos puede tener? No tiene derecho a nada. Ese cuate tiene derecho a permanecer toda su vida en la sombra, encerrado. Y asignar recursos, sí, pero ese sujeto la tiene que pagar. Si no, no, estamos en un estado fallido. Es un estado que no tiene derecho. ¿Cuál derecho? A defender los derechos de los criminales. Esa es mi anotación aquí. Es una consecuencia. Yo creo que esa descomposición social y política, pues si bien es cierto, no ocurre cuando Leonel Godoy es gobernador, no ocurre en esos años. Es un largo proceso histórico, ¿no? Lo hemos también abordado aquí. Pues los cárteles no crecieron solos, no tuvieron territorios solos, no dominaron parte del país solos. Ese es un proceso o una complicidad del Estado con los cárteles. Y eso es una realidad. Incluso, pues hoy las series respecto al tema, pues han abarcado, han dibujado parte de esa realidad que mucho tiempo leímos, que hubo analistas, que hubo columnistas que describían qué es lo que pasaba. Incluso el caso de Manuel Buendía, el periodista asesinado el 30 de mayo de 1984, que siempre puso el dedo en este tema y que se ha dicho
que fue asesinado porque va a presentar una lista de políticos coludidos Sí, con... los que va a dar la lista. Así es, entonces que bueno, por eso lo silenciaron el 30 de mayo de 1984, ¿no? Hace más de 40 años. Y bueno, en el caso de la Operación Michoacán, pues también mucho se habla, mucho se dice, pues que fue una medida espectacular dada la forma como el presidente Calderón llegó al poder, a ese conflicto postelectoral, a esa diferencia para ganar legitimidad. Y bueno, pues arrestaron a muchísimos alcaldes, finalmente todos fueron liberados, pero de ahí, bueno, se desataron los problemas. No hay que perder de vista que quien condujo la guerra en ese momento, pues hoy está preso y sentenciado en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pero ¿quién? ¿Quién lo sentencia? ¿Quién lo captura y quién lo está enjuiciando? en Estados Unidos. ¿Y México? Bueno, en México no pasa, no pasa. ¿Perdón? Ujú, O sea, en dónde ejecutó todo eso? claro. Bueno, ¿En pero dónde la hizo? esta no la hizo, bueno, y parte de todo esto también no hay que perderlo de lado, es indispensable, pues por las implicaciones que acusa el gobierno de Estados Unidos que tuvo en su territorio. Claro, pero entonces allá sí lo capturas y allá sí lo enjuicias. ¿Y aquí? Bueno, hay que recordar la Operación Rápido y Furioso, ¿no? En la que nos mandan las armas, justo ellos, para pues armar a los cárteles. Pero allá ellos se están viendo por su interés. Pero lo mandaron para acá, o sea, Sí, no, sí sabemos, pero ellos están viendo por sus intereses. Ya si sale raspado, te van a decir, pues, sorry, amigo, no tienes la capacidad, no tenías ni conocimiento, te hiciste la vista gorda, volteaste para otro lado cuando te mando miles de armas. pero el armamento no fue para la policía ni para los cuerpos de seguridad, el armamento fue para Eso es lo que te refiero, otra no parte. supieras Claro. que no ingresa. Y bueno, ahí es parte de la discusión, bueno, ¿quién permitió que pasaran? Y la otra parte, que es recurrente, dicen, ok, pues todo esto no podía mandarse si no se consumiera, si no hubiese clientes que lo compraran, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, también es importante, pues, no perder de vista ese lado, ¿no? El tema de Carlos Manso, pues, se ha convertido en tendencia, ¿no? Yo, por ejemplo, preguntaría, ¿te suena el nombre de Alejandro Arco? Alejandro Arcos. Ujú. No. Es el alcalde que fue ejecutado el año pasado en Chilpancingo, que lo decapitaron y dejaron su cabeza sobre el toldo. Exacto. Allá. Pero ¿sabes? Fue un hombre del que nadie se acuerda, ¿no? Y fue, pues, algo catastrófico. Sin embargo, bueno, pues no se hizo mediático, ¿no? No lo utilizaron la oposición Creo yo, al régimen actual. Ajá. porque no se exponía como Manso en las redes sociales. Manso tuvo esa estrategia de exponerse en las redes sociales y argumentar, y cuando estaba en operativo, acabamos de capturar a tal sujeto, miembro de esta delincuencia organizada, solicitamos apoyo y hacemos el llamado, yo lo vi, yo le seguí en sus todos los solicito de manera urgente el auxilio y el apoyo del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, al secretario de Seguridad Pública Federal Ujú. y a la presidenta, que manden apoyo porque acabamos de capturar a tal sujeto que tiene un nivel alto en la célula. ¿Y qué pasaba? Claro. Dime qué pasaba. Sí, pues se ha acusado que se le dejó solo. En tiempos recientes, el mismo alcalde fallecido mencionaba esta parte, que ya había recibido apoyo, que ya había tenido comunicación con el secretario de la Defensa, con el secretario de Seguridad, y bueno, que estaban trabajando en esta parte, ¿no? Pero bueno, pues desafortunadamente ocurrió esta situación y bueno, pues deja muchas reflexiones y hay que atender muchos asuntos. Eso es un hecho y eso es algo necesario e indispensable que el Estado tiene que hacer, tiene que cumplir con esta parte. Hablando igual de Michoacán, y regresamos al tema, digo, Sí, claro. tomo los ejemplos como referencia, porque es importante mencionarlos. Los grupos de autodefensa y el doctor Mireles, que de igual forma, ¿Cómo terminó el doctor Midas? sí, pero bueno, comenzaron en Michoacán por defenderse de las extorsiones, por defenderse de toda esta parte que el Estado no les estaba garantizando. ¿Quién es el encargado de proveer la seguridad? El Estado, claro. Y esto, bueno, fue hace una década, ¿no? Un poquito más de una década. En ese proceso, bueno, el doctor Mireles fue encarcelado, las autodefensas fueron catalogadas por el gobierno entonces como delincuentes, perseguidos, encarcelados, el Estado no cumplía con la función y bueno, quien estaba tratando de defenderse, pues eran señalados de Delincuentes. delincuentes. Yo recuerdo bien un operativo que llega al ejército mexicano
y busca desarmar a todas las autodefensas Claro. y a quitarle las armas y dejarlos en un estado vulnerable, entregárselos como carne de cañón al crimen organizado. Claro. Porque ellos estaban combatiendo el crimen organizado. Llega el ejército, que es para protegerte. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Para protegerte, te desarma y te entrega al crimen organizado. Y ahora sí, pásenle y hagan lo que tengan que hacer, porque yo ya les quité las armas, pásenle ustedes. Claro. He perdido yo la fe en el ejército mexicano, la fui perdiendo, y ahora en la Marina con el huachicol fiscal es ya de dudar. Era una de las instituciones más confiables, más certeras, que se decía inquebrantable, la Marina. Bueno, el tema del huachicol, yo vuelvo a comentar lo mismo. Cuando el presidente López Obrador toma posesión, una de las primeras medidas es justamente tomar las refinerías y tomar todo esto, porque ya era más que evidente lo que estaba sucediendo. Estaba haciendo algo mal, ahí estaba algo mal. Y bueno, pero nos han dicho que es lo que es importante señalar, pues que esto es un mal que acaba de empezar, ¿no? Que incluso, pues en estos años se ha multiplicado 10,000 veces, nos presentan incluso números que, bueno, pues yo no sé si facture el huachicol fiscal para que tengan una cantidad, porque a veces es como de risa los números, no de risa lo que está ocurriendo, importante destacarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, esta problemática pues se va combinando con la inseguridad, se va combinando con el crimen organizado, con el robo de hidrocarburos, y bueno, pues todo esto hace complicado que podamos tener esa tranquilidad. El Estado, la Secretaría de Seguridad, las fuerzas federales, las policías estatales, pues bueno, están en la medida de lo posible buscando poder solucionar esta problemática diaria que nos atañe. Permíteme hacer una anotación. Claro. Omar García Harfuch. Él perteneció a las filas de la Policía Federal, se hizo en la Policía Federal, lo capacitaron durante su estancia en la Policía Federal. Fue miembro del gabinete de Omar García Harfuch. Actualmente es el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es federal, fue federal. Tú llegas y creas la Guardia Nacional, desmantelas la Policía Federal, llegas e impulsas la Guardia Nacional y sacas de los cuarteles elementos del Ejército Mexicano y los vistes de gris y les pones Guardia Nacional. Y llega el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con miles de elementos de la extinta Policía Federal. Bueno, hay que primero recordar que la Guardia Nacional no la creó Omar García Harfuch. Se crea en la época de Alfonso Durazo como secretario de Seguridad y estuvo conformada pues por policías federales, por miembros del desaparecido Estado Mayor Presidencial y por todos estos elementos, ¿no? Que, bueno, pues fue crear una nueva fuerza, tratando de dejar de lado pues todos los vicios heredados que habían antecedido a la Guardia Nacional y que, bueno, hay una larga lista al respecto. Sí, puedo ir mencionando todo, cómo estuvo corrompida. Bueno, incluso la negación del Congreso, que no la asumiera, que no tuviera un control militar. Entonces, pues es todo un tema donde pues, los partidos políticos, los políticos, algunos de Morena, otros del PRI, del PAN, pues un jaloneo, como ha venido siendo esta parte, ¿no? Y como está siendo en este momento. Y bueno, es complicado. Ahí vamos un poquito más hacia atrás. Pues los crímenes políticos, creo que desde el siglo XX, finales del siglo XX, pues inicia con Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, en un meeting muy normal, muy sencillo. El candidato, custodiado por elementos muy preparados del Estado Mayor Presidencial, pues son burlados y un supuesto asesino solitario, pues acaba con el candidato, ¿no? Tuvimos versiones muy encontradas durante muchísimos años, tuvimos varios fiscales especiales, hubo muchísimas investigaciones y después, pasados los años, pues nos enteramos que sí hubo un segundo tirador, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto que el Estado ha venido haciendo a lo largo del tiempo,
pues es lo que también nos hace dudar, ¿no? Después de que pasa este desafortunado crimen de Luis Donaldo Colosio, pues unos meses después fue asesinado el secretario general del PRI. Igual, de forma pues rara, donde se involucró a políticos, donde se involucró al hermano de un expresidente. Pero bueno, pues finalmente esto vino ocurriendo, ¿no? Y dentro de esta misma guerra que se llamaba contra el crimen organizado, pues en 2010 el candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue ejecutado. A unos días de la elección, pues también fue asesinado, ¿no? Entonces es un proceso de descomposición muy grande, muy fuerte. Exgobernadores como Aristóteles Sandoval, ¿no? Que fue también ultimado en Puerto Vallarta. Y pues lo más reciente en el caso de estos temas, o el mismo secretario de Seguridad actual, Omar García Harfuch, el 26 de junio de 2020, pues fue víctima de un atentado. Atentado. Que de la misma forma que como a la Secretaría de Seguridad de Michoacán en 2010, pues lo que lo salva es el blindaje de su camioneta, ¿no? Pero es este proceso y este enfrentamiento que existe, pues de grupos criminales contra el Estado, ¿no? No es una novedad y desafortunadamente, pues es algo que ha sido recurrente y lo que todos esperaríamos y desearíamos, pues es que el Estado pudiera salir victorioso. Que tome el control. Claro. Cerramos tema. ¿Crees que esto traiga un nuevo movimiento? Porque lo sumo a un movimiento generación Z que se sigue moviendo en las redes sociales y las autoridades han señalado que buscan identificar quién impulsa, quién mueve, quién promueve, quién aporta el movimiento. Cuando hay un descontento en esta generación y buscan manifestarse también. Esto suma el asesinato del expresidente municipal, Uruapan, suma al movimiento o es un momento que saben aprovechar y se suben, porque sigue vigente para el 15 de noviembre del presente una manifestación hacia el Zócalo de la Ciudad de México, Claro. que buscan desacreditar. Otra vez yo regreso al mismo tema. Todos los que están alrededor de la presidenta de México, que tiene de asesores, que no se dan cuenta, que no están por bien enterados que alguien viene y les rinde un informe o les dice, sí debe de haber. O sea, por supuesto que sí debe de haber gente que se sube y aprovecha el movimiento. Pero también hay gente legítima en el movimiento que está en un descontento, porque provoca un descontento. Están matando a un mexicano, o sea, no están matando a alguien de Palestina, están matando a un mexicano que buscaba salir adelante con su gente, que lo eligió su gente, votó por él, le dio su voto de confianza, lo elige y le dice, sácanos adelante. Y los comienza a defender y lo matan. Y sales tú a decir que buscas principalmente quién está impulsando un movimiento. Cuando yo estaría enfocado en resolver de ya intelectual, materiales, célula que organizó y ejecutó al expresidente municipal de Uruapan. Claro. Estaría enfocado en eso. O sea, exigiría resultados ya. Omar García Harfuch, cuando da a conocer sus grupos especiales, dijo que tenía un plan de inteligencia muy bueno. ¿Dónde quedó ese plan de inteligencia? Hasta ahorita no está ejecutado. Entonces, nos siguen quedando a deber los resultados. Como ciudadanos, nos están matando a nuestros ciudadanos mexicanos. No estamos hablando de un tema de otro país. Discúlpame, mencionaste Palestina, pero yo no conozco en Palestina, no sé ni su nombre. Aquí conozco a un mexicano, un expresidente municipal que fue ejecutado en una plaza pública. Ese es el que yo conozco, el que yo seguía en redes sociales. Y la forma en que él manejaba sus redes sociales y se exponía es de reconocerse. Mientras tú buscas ir a defender a alguien en el exterior y aquí no nos has dado resultados. Yo creo que es un tema complicado, muy difícil y lo he dicho antes, lo reitero ahora, es importante y es necesario tomar con todas las seriedades esta situación que está ocurriendo
Es desafortunado el asesinato de Carlos Manso, por supuesto, Claro. y es legítima cualquier protesta. Es una libertad que tenemos todos los ciudadanos eh, por cualquier tema. Y creo que a nadie se le ha dicho que no. Creo que la gente puede hacer sus protestas, sus manifestaciones. Algunas estaremos de acuerdo, estaremos en desacuerdo, pero es algo legítimo. Yo creo que entra en este debate de si alguien está detrás, si es con el objeto de querer desestabilizar, pues habrá que esperar a que sea 15 de noviembre y ver cómo se dan las cosas. Es como cuando emergió el movimiento Yo Soy 132. Se les acusó que estaba detrás del movimiento, por ejemplo, en aquella época López Obrador, y que los estaba manejando, pues, y esa qué capacidad, ¿no? Para poder manejar alumnos de la UNAM, del Poli, de universidades privadas. Y bueno, pues fue un movimiento legítimo que surgió en ese momento en contra del candidato del PRI en la Ibero, el 11 de mayo de 2012, y que bueno, el reclamo era la represión de San Salvador Atenco, ¿no? Y lo que había ocurrido, y de ahí se originó porque el Estado dijo, los medios de comunicación, como algunos periódicos, algunos connotados periodistas que hoy tienen la misma postura, nada más que con diferentes temas. Le llaman comentócratas. Es ellos que han estado al frente de los medios durante muchos años, de los estelares, pues dijeron que no, que eran un grupillo de chavos que ni siquiera eran alumnos de la Ibero, y ahí surge el movimiento, justamente, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué sucede con el movimiento de la generación Z y ver qué resultado y qué impacto social tiene. Respetable cualquier protesta. Creo que es un error quererla descalificar, sobre todo quienes en su momento, cuando fuimos jóvenes, pues compartíamos esa fuerza, ¿no? Y estaban Compartíamos esa idea involucrados y íbamos a algunas manifestaciones y demás. Entonces, pues a mí me parece algo muy sano y muy necesario, pues que la gente pueda manifestarse. Afortunadamente ya no estamos como en 1968 o en 1971, o no estamos no es el resultado de lo que pasó con los alumnos de Ayotzinapa, ¿no? Lo que pasó en septiembre de 2014. Entonces, bueno, pues creo que hay que reconocer que el Estado en ese sentido, pues ha tenido toda la apertura y no se ha reprimido a nadie, no se ha encarcelado ni se ha perseguido a ningún comunicador, a pesar de lo que diga y a pesar de que muchas son mentiras. Bueno, hoy tenemos esa libertad y es importante destacarlo y es importante mencionarlo porque no debemos perder de vista qué nos precede y de qué venimos. Muy bien, Paquito. Pues muchas gracias. Al contrario, encantado. Políticamente incorrecto con Víctor Hugo, alias Paquito. Ya hacía falta, ya lo tiene usted de vuelta. 442-820-0714 para que nos deje sus comentarios, sugerencias. Ahí puede escribir, algunos van a escupir, otros van a escribir, pero adelante. Pues es bienvenida la crítica. Nosotros también nos autocriticamos aquí, analizamos y le traemos este tipo de información para que usted también esté informado y no se lo olvide tan fácil. Aquí traemos un archivo cultural, histórico y de política, que por eso lo estamos aprovechando, porque tiene muy buena memoria en relación a los hechos. Políticamente incorrecto con Víctor Hugo. Yo tengo que hacer una pausa y regreso porque todavía hay un poco más de información.